Y en la entrevista hablaremos acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ya la comisión ha iniciado con el trabajo, así que estaremos abordando esta situación, Fernando, junto a Max Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida. Claro que sí. ¿Qué tal, Max? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, familia, amigos que nos sintonizan desde sus hogares, adentro y fuera de las fronteras de Guatemala. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y no empezamos sin felicitarlo, ¿verdad? Sí, ayer lo esperábamos porque aquí teníamos el pastel para Muchas cantarle, gracias. pero... Ayer fue tu mero día. Ayer, el 12 de marzo, Feliz estuve cumpleaños. de acumulando años. Ya no digo cumpleaños, sino que acumulando años y Celebrando. acumulando vida. Esperamos que... Acumulando hayas juventud, decía pasado alguien que muy yo bien. conozco que Y quiero no mucho. tengas pena, no te vamos a preguntar cuántos años cumpliste. No, no hay problema. Muchas Ahí van a poder felicidades, ustedes Max. identificar que son 40. Rápido. No, 56 bien cumplidos. Muy bien, estimado Max. Realmente estamos en una etapa muy interesante en la vida política de nuestra Guatemala, ya que más de 1,200 propuestas como pues reformas posibles a la ley electoral y de partidos políticos que tanto urge en nuestro país se han presentado ante la CAME. Quisiera preguntarte, desde tu análisis y experiencia, ¿cuáles son las expectativas que se tienen de todo este trabajo que se está realizando para modificar la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, hay que ver que no es el primer intento que se trata de plantear para poder precisamente contar con las reformas necesarias. Es más, en lo personal considero que las mismas van en un paso demasiado lento para las necesidades y expectativas que tenemos los guatemaltecos de contar con procesos electorales y con procesos democráticos no electorales mucho más consistentes y potentes. No es la primera vez, reitero, y no tendría, y no quiero ser pesimista con esto, pensar cómo o por qué podría ser distinto en esta oportunidad, no por la ilusión y por la intención que se tiene de poder aportar estas importantes propuestas para ser consideradas, y porque el proceso electoral pasado sin duda nos dejó con un sabor de boca en donde no teníamos la certeza desde el inicio de quiénes deberían de competir por un cargo electoral, quiénes no, qué instituciones interfirieron o intervinieron dentro del proceso y cómo podríamos hacer para poder fortalecer el sistema electoral en general, incluso a la propia institución del Tribunal Supremo Electoral, que por una razón o por otra pareciera ser no tan supremo en términos de sus decisiones finales, y que esa judicialización de la política y del proceso como tal ha sido algo que nos ha traído pues con preocupación a quienes creemos que esos temas se deben de resolver en otras instancias. Es decir, ojalá que en serio exista la voluntad no solo de la recepción y el análisis de las propuestas, pero eventualmente a quien corresponde, si es que por ahí consideran conveniente o viable, las propias modificaciones a la ley de parte del Congreso de la República. Hay varios ejes que se están abordando para poder conocer las propuestas, y el lunes la presidenta del Tribunal Supremo Electoral indicaba que uno de los que estaban conociendo también para el análisis era sobre el fortalecimiento al sistema electoral para evitar situaciones como las que pasaron en las recientes elecciones. ¿Cómo se puede fortalecer nuestro sistema electoral, o cuáles son los aspectos que deberían de considerarse y que no pueden faltar en este análisis, Max? Vean, se me olvidó decir algo que es importante para poner todo en contexto. El actual Tribunal Supremo Electoral entrega el cargo el 18 de marzo del 2026, prácticamente dentro de 2 años. Habrá que ver, antes de responder, si incluso están con el deseo y la voluntad política de poder llegar y avanzar en estas reformas del orden que sea. Y digo eso por lo que ha pasado en esta situación reciente dentro de la primera y la segunda vuelta y la segunda vuelta para acá, en donde muchos de ellos están fuera del territorio nacional, otros han sido nombrados para llenar las vacantes. Es decir, hay un temor, pienso yo, por parte del tribunal. Pero dicho esto, ¿cómo mejorar el sistema electoral? Es que va desde el principio, va incluso desde la propia participación, yo lo he reiterado aquí muchas veces en este espacio, de los ciudadanos, de empezar a exigir verdaderamente a los partidos políticos o a las instituciones que pretenden ser partidos políticos, cuál es el verdadero elemento importante de representación, de fiscalización, del ejercicio de la política como tal. Si los ciudadanos no nos involucramos dentro de los procesos y dejamos únicamente que sean los partidos políticos los que decidan, va a ser muy difícil, por un lado. Y por el otro lado, sin duda, el sistema electoral tiene que fortalecerse en la medida en que también el tribunal pase por un momento en donde apliquen la ley que está vigente o la que se decida modificar, y que realmente sea un organismo, una institución
que se haga sentir y que pese en materia electoral. Pero no podemos tener un sistema electoral fuerte si nos tardamos en la aplicación de la ley, en la cancelación de los partidos, y hablo en el caso de la UCN, precisamente porque cuánto tiempo no llevó el proceso finalizar para la cancelación, el aviso, o qué partidos están en proceso de cancelación y luego realmente fueron nuevamente incorporados dentro del evento electoral, o lo que hablábamos de qué candidatos sí, por qué razones sí y quiénes no. Eso no le da ninguna certeza o un apoyo que es importante al sistema electoral como tal. En resumen, yo diría que mucho de lo que estamos esperando los guatemaltecos es un tribunal fuerte, con capacidades de aplicar la ley y con la capacidad de tener la independencia institucional suficiente para no depender de los ires y venires de un ejecutivo, de un legislativo, un organismo judicial o una institución como el Ministerio Público. Hoy, precisamente, miércoles, se abordó el segundo tema dentro de la CAME y es todo el sistema de organizaciones políticas. Se presentaron cerca de 180 propuestas enfocadas al tema del análisis de cómo se deben manejar estas organizaciones desde la perspectiva del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente el tema de afiliación, el tema de la no cancelación de partidos al inicio del evento electoral. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo podemos realmente los guatemaltecos poder estar seguros de tener mejores organizaciones políticas, Max? Esa es una muy buena pregunta, Fernando, y no es fácil de responder. Empecemos en que creo que no hay partido político que se escape de que en el momento de su conformación y afiliación no haya existido por ahí un fallecido o un nombre duplicado, o incluso alguno de ustedes hayan aparecido como afiliados de un partido político sin estar enterados siquiera de que ustedes tuvieron el interés de afiliarse a dicho partido. Eso no puede ser. Veo con preocupación que los partidos establecidos en la actualidad tengan poco interés, y al final de cuentas son quienes deciden las aprobaciones de las leyes o las modificaciones, de poder ampliar la base o la oferta de organizaciones, porque al final de cuentas paran siendo competidores directos dentro de sus propios intereses en los procesos electorales próximos. Ojalá privara la madurez política de las instituciones hoy en día que tienen esa representación dentro del Congreso de la República para poder decidir cuáles son los mejores caminos para el proceso democrático en Guatemala. Ojalá me equivoque, pero si no es así es difícil. Hay muchos temas que no pasan necesariamente incluso por la modificación a la ley, sino pasa por la reglamentación o por la gestión de la propia ley para que se aplique. El caso de las afiliaciones, con lo que hablábamos de fallecidos o fantasmas inexistentes, creo que lo que ha pasado ahí es un regreso al control del Tribunal Supremo Electoral, de organizaciones, de verificar quiénes llenan los requisitos, quiénes cumplen, y pasar ese escáner importante para saber quiénes llegan con los requisitos que la ley demanda. Algunas otras organizaciones que están en proceso de formación han solicitado muchas de estas modificaciones porque sienten que no están a tiempo de poder llegar al próximo proceso electoral del 2027 con los requisitos actuales o con la eventual judicialización de las organizaciones y su conformación desde parte del Ministerio Público o por parte de los propios partidos existentes. Yo creo que están tratando de ver de qué manera logran meterse dentro de este escenario político, que para algunos pensarán, ¿para qué queremos más partidos políticos? Ya tenemos un montón y deberían de ser 2 o 3 como otros países. No sé si será bueno tener 2 o 3 o tener 20. Lo que yo creo que debemos de tener son organizaciones políticas serias, responsables, fuertes, consolidadas y ciudadanos involucrados en dichas organizaciones, pero con la convicción de que están verdaderamente representados sus intereses en las mismas. De lo contrario, lo que estamos haciendo es escribir más leyes y tratar de que con ello vamos a resolver el problema, pero creo que no es únicamente la ruta para poder fortalecer el sistema democrático. Y bueno, ahí sería un cambio radical para la política de nuestro país. Exactamente, hay mucho que hacer, no solamente es el tema de cambiar leyes, sino también que se puedan aplicar, que se pueda viabilizar, así que estaremos atentos de qué es lo que se va proponiendo y cómo quedan estas modificaciones, los ejes que se van a ir abordando también dentro de la comisión. Max, siempre es un gusto poder abordar estos temas políticos contigo, que sigas celebrando tu cumpleaños. ¿Qué mejor forma de celebrar el cumpleaños con ustedes y terminando el programa y a la casa de Max? Claro que sí, los esperamos a todos. Gracias, Max, muy buena noche. Muchas gracias. Por supuesto, un gusto tenerte acá en el espacio de A la Medida. Igualmente, muchas gracias. Y también nos despedimos de
Fernando. Fernando, te adelantas, yo llego en un rato para Claro que sí, sigamos Sandy, por allá te celebrando esperamos. después de las noticias internacionales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Buenas noches.